Para muchos estadounidenses, el horror y la gravedad del tiroteo del sábado por la noche en ese mitin de Donald Trump en Butler quedó rápidamente claro a través de una sola imagen. El expresidente, con sangre corriendo por su rostro, levantando ese puño en modo de desafío. Una de las fotografías más compartidas y captadas por un fotógrafo jefe de Associated Press llamado Evan Bucci. Fue una de las varias tomas después del tiroteo que seguramente pasarán a la historia. Algunos periodistas del New York Times como Martina Stavis en este caso compartían la foto de Bucci diciendo que era la cumbre del fotoperiodismo, una imagen perfectamente encuadrada y compuesta con una noticia histórica de última hora. Y es que cuando Trump empezaba a hablar ese sábado, 4 fotógrafos de la sala de prensa se habían colocado alrededor del escenario en una zona como el buffer, que estaba a solo 5 o 10 pies del presidente Donald Trump. Cuando sonó el primer disparo, Trump dijo "oh" y se llevó la mano a la oreja derecha y se la miró antes de agacharse rápidamente en el suelo detrás de su atril, y le siguieron varios disparos más. Las personas que estaban en las gradas detrás de él también se agachaban mientras los gritos resonaban entre la multitud. Unos minutos antes, cuando Trump empezaba a hablar ese sábado, 4 fotógrafos de la sala de prensa se habían colocado alrededor del escenario una zona conocida como el buffer, que estaba a tan solo 5 o 10 pies del presidente Trump. Cuando comenzaron los disparos, los fotógrafos se apresuraron a llegar a una mejor posición, distribuyéndose por esa zona para capturar el caos y poniéndose potencialmente en la línea de fuego en ese proceso. Según los fotógrafos, el equipo de Trump normalmente daba al grupo de fotógrafos unos 5 minutos al inicio de cada discurso de campaña para tomar fotos. En este caso, debido a que el tiroteo ocurrió cerca del comienzo del evento, los fotógrafos pudieron capturarlo muy de cerca. El fotógrafo llamado Bucci, que estaba en el lado izquierdo del escenario y corría hacia donde pensaba que Trump saldría después de que comenzara esos tiros, junto con otros fotógrafos que se ven en este vídeo. El fotógrafo comentaba en prensa: lo único que me decía a mí mismo era ve más despacio, coño. Sabía que tenía que conseguirlo, esa foto. Era un momento muy importante en la historia de los Estados Unidos. Tenía que quedar documentado. Si no mantienes la cabeza fría, no puedes hacer tu trabajo. Bucci, que es un veterano de 20 años en agencias de noticias, dijo que no tenía miedo, aunque algunos miembros de su equipo de campaña temían que hubiera un segundo tirador, como así se piensa en estos momentos, que pudo haber un segundo tirador, como antes decía yo en el anterior vídeo de hace unas horas, por unos vídeos que han salido en los medios de comunicación y que nosotros comentamos ayer por aquí en este canal. También Gavin Botsford, que era fotógrafo del Washington Post, se desplazó desde la parte trasera del escenario hacia el frente cuando comenzaron los disparos. Dijo: escuché el primer estallido y pensé, qué raro, ¿serán fuegos artificiales? Fue muy aterrador. Nadie sabía qué estaba pasando, y es que el presidente cayó al suelo y yo iba a tomar una foto de él en ese instante, aunque el personal me decía tienen que agacharse. Botsford, que también pudo tomar un vídeo de lo ocurrido porque llevaba gafas inteligentes de Ray-Ban, y por eso ahora estamos viendo ese espectacular vídeo de lo que había pasado en esos instantes. Varios vídeos de 30 segundos que de alguna manera recordaban absolutamente todo. El fotógrafo del Times, también Doug Miles, logró capturar lo que parecía ser el rastro de la bala en el aire, mientras pasaba zumbando cerca de la cabeza de Donald Trump. Otra de las fotos históricas. Dijo que los fotógrafos estaban todos empujándose para intentar sacar las fotos más normales, hasta que escuchó lo que creía que era un ruido de un estallido hecho por un coche. Trump se sentaba detrás del estrado y pensaba, Dios mío, algo ha pasado. Mientras se esforzaba por conseguir una mejor toma, Miles dijo que temía por su vida. Al principio pensaba,
¿me podrían disparar? Fue totalmente aterrador. Nunca había estado en una escena tan horrible. También la fotógrafa del personal de Getty Images llamada Anna Moneymaker pudo capturar a Trump en el escenario aparentemente tomado en las piernas de un oficial. En ese momento en el que se ve sangre en la cara, esas piernas y él justamente al fondo y agachado. Una foto que también queda para la posteridad. Los fotógrafos recibieron muchos elogios y es que sus fotografías fueron icónicas y fueron vistas inmediatamente en todo el mundo. Ese evento solo reforzó la importancia crítica y la necesidad de que los periodistas visuales estuviesen presentes y cerca de los candidatos y los funcionarios electos. Y hablando de fotos, tenemos una de las últimas de lo que sería este evento y el tiroteo que ocurrió en Butler, en Pensilvania, de toda la basura, las botellas de agua por el suelo. Y es que los fotógrafos fueron a una carpa de contención durante unos 30 minutos, salieron para tomar fotos de ese campo vacío y de los objetos que habían quedado, incluidos algunos teléfonos móviles, una silla de ruedas, había absolutamente de todo en ese instante y personas que simplemente querían irse de ahí corriendo. Es alucinante porque en las últimas horas han salido varios informes que dicen que el 34% de los votantes de Joe Biden creen que Donald Trump organizó su propio intento de magnicidio según una nueva encuesta de varios medios de comunicación. Y es que estas encuestas demuestran eso, que el 34% de los demócratas decían que habría sido todo una conspiración orquestada por Donald Trump, mientras hay muchas personas que no creen en las conspiraciones en cuanto al tema Donald Trump. De hecho, este vídeo que estaré colocando por aquí en pantalla de la foto de Doug Miles del New York Times que antes os comentaba, esos gráficos con el puntero justamente apuntando a Donald Trump en la sien y luego cuando se gira en la oreja, eran uno de los vídeos más comentados también en estos últimos días. Se ha filtrado un vídeo también en las redes sociales del supuesto momento exacto en el que Donald Trump recibe el balazo en la oreja el día de su intento de crimen. La verdad es que es un vídeo brutal, el cual estamos comentando por aquí, lo estáis viendo también en pantalla. Sinceramente, lo he visto en varias ocasiones y tengo dudas de que sea real. No estoy muy seguro, sinceramente, por la chica que está al fondo, se ve algo extraño. Aún así, el vídeo nos sirve para ver cómo pudo haber sido ese disparo y lo que pudo haber hecho en la oreja de Donald Trump. Aún así, no sabemos muy bien, o no lo sé, si este vídeo es real o no. Aún así yo os lo coloco por aquí a modo que si es cierto, perfecto, y si no, pues nos sirve para ver cómo sería ese disparo. Chécate ahí. Otra cosa más que incluso está saliendo en medios de comunicación, cosa que me parece sumamente llamativa, es que hay unas últimas noticias de aquella mujer que salía grabando, que hacía algunas supuestas señas, ¿no? Según algunas personas, una mujer que salía justo detrás de Donald Trump con una gorra, unas gafas y en este caso tenía un cartel. Pues muchas personas estaban colocando que la mujer de ese vídeo detrás de Trump, donde muchos espectadores la acusaban de dar instrucciones supuestamente a alguien, habría sido identificada al parecer como la subdirectora del FBI, llamada Janine DiGiuseppe. Muchas personas decían que esta era una historia aún con mucho desarrollo. La subdirectora del FBI en ese momento estando ahí entre el público, etcétera, la cosa pinta muy extraña. De hecho, yo viendo las fotos puede ser que se parezca, pero sinceramente me parece muy extraño
que esto lo hayan colocado algunos medios de comunicación en los Estados Unidos, o sea, medios digitales, porque si salen las redes sociales y demás, pues me parecería llamativo, pero seguramente estaríamos diciendo aquí que, bueno, ha salido en una cuenta, etcétera, pero realmente es que esto está saliendo en medios de comunicación en Estados Unidos, en España también lo estoy viendo, de donde yo soy, y en muchos países. O sea, esto es cuanto menos surrealista todo lo que está sucediendo y las cosas que están saliendo del caso Donald Trump. This shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. No sé si os acordáis que yo por aquí os colocaba una entrevista de Vincent Taormina, que era un compañero de clase de Thomas Matthew Crooks, y parece ser que después de que haya salido a la luz esa entrevista, el FBI se ha puesto en contacto con este chico. Después de ese desagrado por los políticos que él comentaba en la entrevista que tenía Thomas Crooks, y es que el pistolero al parecer había calificado de estúpido el apoyo de ese compañero de clase al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y parece ser que ahora agentes del FBI se pusieron en contacto con él, con Taormina, después de que revelara todo esto y cómo había confrontado varios años por su apoyo. Es que yo no creo solo que el FBI quiera saber más en cuanto al tema Trump que decía él como modo de anécdota, sino también en cuanto a lo que decía de que había una amenaza en su escuela porque estaba preparando algún tipo de artefacto explosivo en aquel momento. Eso dice en la entrevista, cosa que a nosotros nos parecía sumamente llamativa, que esto estuviese saliendo en un medio de comunicación y que el FBI no sabía nada de Thomas Crooks hasta el momento. Aún así, otro compañero de clase llamado Jason Kohler, a principios de esta semana, pues dijo que no sabía nada de esa amenaza dentro del colegio, que nunca había escuchado eso, lo que decía Taormina en esa entrevista. Después otra compañera de clase llamada Sara D'Angelo también dijo en otra entrevista para la Fox que no creía que él hubiese estado involucrado en aquella amenaza que había ocurrido en la escuela secundaria cuando todos estaban en la escuela media. Pero ese chico de la escuela secundaria se había convertido en un criminal el sábado 13 de julio. Este delincuente se subía a un edificio durante el mitin de campaña de Trump en Butler, en Pensilvania, y abría fuego con un rifle semiautomático según las autoridades. Esta chica, Sara D'Angelo, también dice que tenía un pequeño grupo de amigos, como había dicho Taormina, que no era solitario, como decían, el tema de era un lobo solitario y demás, pero que tampoco era el chico más popular de clase. También D'Angelo, que asistía a esa escuela con Thomas Matthew Crooks, dijo que el aspirante a asesino de Trump tenía un pequeño grupo de amigos. Dijo que habían tenido una clase política estadounidense que fue medio año. Durante ese último año había dicho que nunca había expresado ninguna de sus opiniones políticas. En el aula jugaba mucho con su computadora, le gustaba mucho eso y se sentaba con unos pocos amigos a la hora del almuerzo. Tal vez otras personas en la escuela que pensaban que probablemente serían más capaces de hacer tal cosa. Yo definitivamente creía que Thomas Matthew Crooks no era uno de ellos. Lo describía incluso como un buen estudiante que se había graduado con honores en Bethel High School y que entregaba a los estudiantes esa escuela pues algunos honores de cordones, como habíamos visto en aquel vídeo que se había filtrado. También esta chica dice: es triste y sentí muchas náuseas este domingo al enterarme de todo esto, porque no crees que algo así pudiera suceder tan cerca. No quiero hablar por todos, pero realmente queremos dejar todo esto atrás. How are you going to stop them? Well, by far, the preferable way to do it would be through diplomacy. Where we are now is not in a good place. Iran, because the nuclear agreement was thrown out, instead of being at least a year away from having the breakout capacity of producing fissile material for a nuclear weapon, is now probably 1 or 2 weeks away from doing that. Some other things are coming out, like the shooter had 3 encrypted accounts overseas. At the same time, we're having an Iranian plot. So, I mean, I think this is going to go much broader, much deeper. Se ha filtrado también a los medios de comunicación un recorrido, en este caso de imágenes animadas, una animación, vamos a decir, de lo que sería esos disparos que intentaban acabar
con la vida de Donald Trump y que tristemente acabó con la vida de ese bombero que todos sabemos, ¿no? Y en este caso, pues estas imágenes se ven en rojo al tirador con ese arma, el AR-15, ese rifle que había sido comprado al parecer hace ya una década por el padre de este, que salía allí en una foto en su casa que le tomaron los reporteros, y en este vídeo se pueden ver todas las gradas con la bandera de los Estados Unidos arriba y luego los contrafrancotiradores que decían que habían sido los que salen en ese vídeo y tal, pero realmente ninguno de ellos fue quien hizo el tiro. Por el momento no sabemos justo el vídeo, no hay ningún vídeo de los otros francotiradores. Incluso hay algunas personas que creen que a Thomas Crooks no acabaron con su vida ninguno de los francotiradores que estaba en ese momento, que fallaron varios tiros de hecho, por el tema del árbol, etcétera. Pero se dice que habrían sido otras personas de la seguridad local que estaban allí en ese momento. El secretario de los Estados Unidos llamado Anthony Blinken dice que Irán está probablemente a 1 o a 2 semanas de conseguir un arma nuclear. Este comentario que se producía al mismo tiempo que el representante Michael Waltz dijo que el posible criminal de Donald Trump, Thomas Crooks, tenía 3 cuentas cifradas en el extranjero, y luego citaba un supuesto complot iraní para acabar con Donald Trump. Aquí, en estos medios de comunicación, y lo que aquí os estoy colocando en pantalla con las traducciones, etcétera, me parecen cuanto menos llamativas. O sea, aquí estamos hablando de que si los países persas, que ya han dado su alegato, los servicios secretos dicen lo mismo. En este caso, el secretario de los Estados Unidos, un comentario en tono irónico por lo que parece para el medio de la Fox News, hablando del tema Trump en Milwaukee, etcétera. Lo que estás diciendo en ese momento, pues decir que probablemente en unas pocas semanas se pudieran conseguir un arma nuclear es tremendo. Our class was actually, they said, like one of the smaller classes. It used to be like 400, 500 like years ago, and our classes were roughly around 300. So we knew each other, but there was just some people you knew, some people you knew closer, but it wasn't too close. So that's how most people were sort of aware of Tom, but nothing too deep relationship-wise. Yeah, he did have a few friends. I mean, he wasn't just... I actually originally thought it was like a relative, because I heard Thomas is not really a name he usually goes by. He goes by Tom or Tommy. But when I heard the news, I was like, oh, I know the last name of Crooks. Like, I went to high school with him, and then knowing he's from Bethel, and then learning he like was close down the street from me. It was just completely. I wasn't even awake yet, and I heard all that, and I was supposed to go to the rally, and it was just I get contacted from more reporters, and it just brings me all back, and it's sad. Like I was so nauseous on Sunday hearing about it, because you don't think something like that would happen so close, something so natural to come so close to home. So like I could try to speak for all of Bethel Park. We just really want to move on from this, because it's not something normal for us. It was quite an anomaly for us. Y en otra orden de cosas, la exanalista de la CIA llamada Gail Hell sugiere que Donald Trump organizó su propio crimen. Hell, que incluso trabajó para la agencia durante 11 años, sugiere que Trump organizó ese golpe fallido porque estaba desesperado por no ir a prisión, y nosotros nos imaginamos que hay muchas personas que llegan a pensar que quiere ganar las elecciones a toda costa, o esa es la teoría que se estaba surgiendo en todas las redes sociales posteriormente de este atentado. Hell sugiere que Trump sincronizó perfectamente la inclinación de su cabeza para esquivar la bala, algo que evidentemente todos sabemos que es prácticamente imposible. Es que si nos vamos a plantar con teorías de conspiración, sinceramente yo creo que hay otras que podrían entrar más en esta ecuación. Y es que si los servicios secretos prácticamente dejaron pasar a Thomas Matthew Crooks, le pusieron la alfombra roja para que disparara a Donald Trump, según lo que está trascendiendo a los medios de prensa y las entrevistas de Bonigno, por ejemplo, y la directora del servicio secreto, que son totalmente surrealistas,
pues evidentemente hay muchos de nosotros que nos planteamos en otro tipo de teorías sobre lo que pudo pasar en Butler, en Pensilvania, ese 13 de julio. En el día de ayer se celebró un homenaje a Cory Comperator, el héroe ex jefe de bomberos con el que acabaron con su vida por esa bala dirigida a Donald Trump. Y es que miles de lugareños, amigos y seres queridos asistían el jueves por la tarde a un solemne servicio de velorio para Cory Comperator, ese jefe de bomberos voluntario retirado y que acabó a tiros en ese intento de crimen al expresidente Donald Trump en Pensilvania. En la declaración publicada por la familia de este ex bombero decía que Cory era nuestro amado padre y esposo y era un amigo para muchos en toda la región de Butler. Él nos amaba y nos cuidaba a nosotros, su familia. La familia también dijo que había estado encontrando consuelo y paz en estos instantes gracias a toda la avalancha de mensajes que habían llegado de personas de todo el mundo y que lo habían agradecido y habían orado por la familia. Se mantuvieron alejados de los periodistas y pidieron toda la privacidad para tener tiempo de lamentar la muerte de su familiar. Comperator, que tenía 50 años, estaba casado, era padre de 2 hijos, moría protegiendo a su esposa y a sus hijas de una lluvia de balas disparadas supuestamente por el pistolero de 20 años Thomas Matthew Crooks, quien cortaba la oreja de Trump e hería gravemente a otros 2 asistentes a ese mitin cuando atacaba a la multitud. Varias vecinas del lugar decían que era un gran hombre, un gran padre y era parte de la comunidad. Quienes conocían a Comperator invariablemente mencionaban su bondad y su generosidad. Es Cory Comperator, un ex jefe de bomberos que falleció protegiendo a su familia. La familia de Crooks estaría cooperando con la investigación. El joven supuestamente trabajó en un hogar para ancianos y hace 2 meses obtuvo un título asociado en ciencias de la ingeniería. Hay un vídeo también que se ha filtrado de lo que sería ese homenaje a este ex bombero que fallecía en ese meeting de Donald Trump, en el cual sabemos que Cory pasó su vida corriendo hacia muchos incendios para salvar la vida de otros y moría protegiendo a su familia de las balas durante ese intento de crimen de Trump. Mucha gente dice que es un héroe y que hace unas horas, y es que hace tan solo unas horas teníamos este vídeo en el cual salía la bandera de los Estados Unidos y también iba el cuerpo ahí del exbombero Cory que fallecía en Butler ese 13 de julio y que había sido llevado en ese camión de bomberos y que había sido llevado a su funeral en su viejo camión de bomberos. Un vídeo que me desgarra la voz prácticamente contándolo aquí en este nuevo reportaje que hacemos sobre este tema. El atentado fallido contra el ya candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, del que salió con una herida de bala bastante leve en la oreja derecha y que resultaba con varias imágenes icónicas, había supuesto un seísmo en la carrera electoral de las presidenciales y había encarrilado el camino del expresidente hacia un nuevo mandato de 4 años. Justo en el momento en el que la candidatura del demócrata Joe Biden se tambaleaba, o eso dicen muchos medios de comunicación en los Estados Unidos, por los crecientes reparos sobre su capacidad. Las fuertes opciones de Trump ya están teniendo réplicas fuera de las fronteras de los Estados Unidos, con un mundo dividido entre los países que se están esperando con los brazos abiertos y los que están en guardia, preparándose para una posible nueva era del magnate neoyorquino al frente de la principal potencia del planeta, los Estados Unidos. Y es que el mundo, como os digo, está dividido entre el entusiasmo y el temor ante la posible nueva vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca después de ese atentado fallido contra él, haciendo esa leve herida de bala en su oreja. En este caso dicen todas las encuestas y los medios de comunicación y los políticos expertos en los Estados Unidos y en el mundo
que estaría muy por encima de Joe Biden en estos momentos. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these, but the fraud and everything else was ridiculous. He's got a lot of cases down the road coming around. No se para de hablar tampoco de la familia de Donald Trump, y es que en este vídeo estamos comentando todo lo posterior a lo que sería el atentado o intento de atentado contra Donald Trump en Butler, en Pensilvania, en ese acto del cual hemos hablado, hemos hecho diferentes reportajes. Nosotros somos un canal que venía del True Crime, de los crímenes, tenemos muchos vídeos analizando todo tipo de sucesos aquí en España y otros casos. Y en esta ocasión puede ser que a nosotros se nos dé mejor, por así decirlo, ese tipo de reportajes en cuanto al suceso en sí, pero también vamos a comentar los eventos posteriores que se han surgido a raíz de lo que ha pasado en Pensilvania ese 13 de julio. Kate Jr., de 17 años, hizo una aparición algo extraña, según algunos medios, en la Convención Nacional Republicana para apoyar a un abuelo normal, decía. La joven de 17 años subía al escenario del Fierce Forum en Milwaukee para combatir anécdotas personales sobre el expresidente de 78 años y expresar su apoyo a su intento de reelección contra el actual presidente Joe Biden, diciendo: para mí es un abuelo normal, comenzaba. Nos da dulces refrescos y cuando nuestros padres no están mirando, también lo hace. Siempre quiere saber cómo nos va en la escuela. Cuando quedé en el cuadro de honor, lo imprimió para mostrarle a sus amigos lo orgulloso que estaba de mí. Esto decía la hija de Donald Trump en esta aparición en esta Convención Nacional Republicana, en la que Trump reaccionaba a la misma. La joven de 18 años, que era la hija mayor de Don Jr. I am the granddaughter of Donald Trump. I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa. He gives us candy and soda when our parents aren't looking. He always wants to know how we're doing in school. When I made the high honor roll, he printed it out to show his friends how proud he was of me. Mientras Donald observaba desde el público, Kai bromeaba diciendo que a veces le contactaba en momentos inconvenientes, diciendo: me llama en mitad de la jornada escolar para preguntarme cómo me va en el golf y me cuenta todo sobre el suyo, decía, pero luego tengo que recordarle que estoy en la escuela y que tendré que llamarle más tarde. La adolescente elogiaba a su abuelo por poner a su familia en primer lugar, a pesar de estar enredado en demandas y algunas investigaciones. Ella comentaba: incluso cuando está pasando por todos estos casos judiciales, siempre me pregunta cómo estoy. Siempre me anima a esforzarme para ser la persona más exitosa que pueda ser. Obviamente pone el listón muy alto, pero quién sabe, tal vez algún día lo alcance. Kate también se tomó un momento para condenar el intento de crimen de Donald Trump de este sábado pasado en ese mitin de la campaña de Butler, que lo dejaba con una oreja herida, diciendo: me quedé en shock cuando me enteré de que lo habían disparado y solo quería saber si él estaba bien. Fue desgarrador que alguien le hiciera eso a otra persona. Mucha gente hizo pasar un infierno a mi abuelo y él todavía sigue en pie. En referencia, evidentemente, a lo que pasó con Donald Trump. Después también Vanessa Trump, que era su ex esposa, compartía una fotografía en las redes sociales con Kai Jr. La estudiante de secundaria concluía su discurso llamándolo a su abuelo muy cariñoso y amoroso y diciéndole: te amo. It was heartbreaking that someone would do that to another person. A lot of people have put my grandpa through hell, and he's still standing. Grandpa, you are such an inspiration, and I love you. También varias psicólogas han hablado sobre el atentado a Trump, o intento en este caso, diciendo que podría alentar su alter ego. Una psicóloga que ha hablado para varios medios de comunicación, también por aquí en España, dijo que ha supuesto un antes y un después en la campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos lo que pasó en ese meeting en Butler. Las alarmas se activaban. Trump habría sufrido un intento de crimen que, debido a la rápida actuación de su equipo de seguridad, finalmente quedó en un susto, pero que en este caso los médicos hablaban de milagro.
Pero si no llega a ser por el fallo en la precisión por milímetros, las noticias serían otras. Y es que tras lo ocurrido el tirador fue abatido, pero no fue el único fallecido. Una de las balas que Thomas Matthew Crooks, autor del manicidio al expresidente, impactó sobre la cabeza de uno de los asistentes al meeting. El exmandatario no volvería a aparecer hasta 2 días después, en la primera jornada de la convención del Partido Republicano en Milwaukee, con el puño en alto y la oreja vendada. Así aparecía Donald Trump. Acostumbrados a verle entrar bailando, siendo prepotente con sus oponentes, desafiando a quien se le pusiera por delante, parecía que por primera vez el candidato republicano había reflejado cierto atisbo de vulnerabilidad. Ahora sí se lo veía mucho más comedido y midiendo realmente su actitud. No parecía este intento de crimen, aunque parezca mentira, no parece haber sido malo para él, sino que parece bastante favorecedor para Trump, ya que si las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrasen hoy mismo, Donald Trump se proclamaría como presidente de los Estados Unidos. La estrategia de Trump en las próximas semanas será mantener un mensaje más moderado, menos agresivo y más tranquilo. Sufrir un intento de asesinato es una experiencia bastante potente y extremadamente traumática. Puede provocar un shock profundo, incluso en alguien con un ego tan sobresaliente y poderoso como es Donald Trump. Es probable que Trump haya experimentado una conmoción justo inmediatamente después del atentado, afectando a todo su sistema de respuesta de manera temporal, pero va a sufrir reacciones muy diferentes a su manera habitual de responder. Tras este tipo de experiencias cercanas a la muerte, se manifiesta lo que se llama una ansiedad residual. Es un miedo persistente después de este tipo de experiencias, de episodios traumáticos, que hace que una persona se muestre mucho más cautelosa y menos expresiva. Es fácil que también haya tenido como una fuerza aparente, aunque ha querido intentar mostrar ánimo, podría haber sido una fachada para ocultar su vulnerabilidad y mantener una imagen de fortaleza ante sus seguidores. Es posible que el atentado haya hecho que Trump adopte una postura más distante y menos entregada a su público. Esta distancia es una estrategia que adopta nuestro sistema de protección y así reduce la exposición emocional y aumenta la sensación de control porque piensa que va a prevenir futuros ataques. Lo que podría llegar a pensar después del atentado del pasado sábado es que Donald Trump rebajase ese alter ego y se mostrase más vulnerable. Sin embargo, varios psicólogos aseguran que en su figura, como él, un intento de crimen lo que no va a hacer es alentar ese alter ego. Va a reforzar sus sentidos de la determinación y la misión, y esa percepción de ser una figura perseguida puede perfectamente aumentar su resiliencia y su deseo todavía. Nos quedamos hoy por aquí con estas nuevas noticias. Hemos desgranado todo lo que ha pasado en las últimas horas en todos los medios de comunicación y también en primera instancia lo que había pasado con los fotógrafos, el cómo se consiguieron esas fotos históricas que me parecen una historia sumamente llamativa e importante para ver todo el suceso en sí desde los primeros instantes y también ahora lo que está ocurriendo posteriormente. Obviamente la triste muerte de ese bombero que fallecía en este atentado, y seguiremos comentando absolutamente todas las noticias y vídeos que se filtren a la prensa. Estaremos muy atentos a todo lo que vaya saliendo, los nuevos vídeos, animaciones, el cómo pudo pasar, si hay un segundo tirador o no, que es lo que se está diciendo sobre esto, porque hay muchas personalidades y diferentes expertos que creen que sí lo hubo. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo sobre este y otros temas, y nos vemos mañana con más vídeos.